Hola, ¿cómo están? Este es un video cortito, algo relativamente pequeño, que se me ocurrió en el camino, pero vamos a ir haciéndolo de a poco. O sea, ahora vamos a ver primera era, voy a seguir buscando en primer bloque y así hasta ver todo lo que tenemos, porque, como ya había visto y les había dicho, hay muchas ilustraciones que nos dan historias, nos dan algo que no nos da el texto épico ni la habilidad, que a veces uno tiene que ir viendo, conectando historias, conectando la mitología, y estos son pequeños como easter eggs que nos dejan los ilustradores. Entonces vamos a partir con el primer caso, vamos a ser rápidos en este momento. Partamos. Por ejemplo, en el reto tenemos el mito de Perseo. Ya, bueno, han salido varias películas, varios productos con respecto a ese tema de Perseo y su lucha, pero su gran victoria fue la Medusa. Y aquí lo tenemos representado en las dos versiones. Lo único que quedó original fue el Perseo, los demás cambiaron de ilustrador, pero a la larga manejan esa esencia del mito original. En este caso, eh, podemos ver no solo los cambios a nivel de ilustrador, sino también de nivel de calidad que tienen las cartas. Eh, Más que agregar que Perseo es prácticamente un semidios y no hay mucho que hacer porque Sirena, bueno, el mito de la sirena, bueno, la sirena griega es muy distinta a la que todos conocemos, incluso es más parte un ave que un pez, podríamos decir. Y la medusa, lamentablemente, retratada, es el producto de una maldición que da Atenea. Y el que inició todo fue Poseidón. O sea, realmente paga a alguien relativamente inocente. Como ven, incluso Perseo en su habilidad ya te habla de medusas y sirenas. O sea, dando a entender que está sobre estas dos tipos de cartas, porque en ese tiempo eran más que raza, era un arquetipo. Entonces, varias veces, en otros dos casos me parece que nos vamos a encontrar con lo mismo, que una carta coincide su habilidad con lo que es su historia. Otro remake que hubo, podríamos decir, y otro conjunto de cartas es el Brujo Chilote con el Imbunche. Más que nada en el original se nota mucho más en el reto, esa relación que tiene el Brujo Chilote con Imbunche. Y eso favorece más que nada que tengan el mismo ilustrador, que es Mauricio Herrera. En los remakes, por alguna extraña razón, de la cofradía, mantiene el ilustrador, pero cambia el concepto del imbunche, por ejemplo, o no se asocia con el brujo. Quizás sería por el tema de espacio, por el tema del manejo de la ilustración. Tampoco te da una pista que el imbunche está ahí. Un caso curioso. Eh, bueno, se le da una habilidad al brujo, lo que se nota que es parte de ese cariño que estábamos revisando de la edición. Se le mejoran los stats. Y si se fijan, el tema, bueno, Flujo Chilote no es chamán, pero mantiene esa sinergia de pagar y controlar. Curiosamente, una de las sinergias de chamán es pago una cantidad de oro y fuerza cero. Y en este caso, el que maneja el coste es la creación del brujo, el imbunche. Mientras que brujo chilote paga 3 de oro y barajas. O sea, tiene una conexión, pero a nivel de control. Muy curioso, es como un familiar el imbunche. Daphne y Gregor. Esta es una de las cartas que por las que quise también, ya la tenía en mente, dar la historia, porque al principio te muestran una carta totalmente, una historia. De hecho, la historia de Daphne y Gregor en ese pequeño texto épico que sale ahí es de dos personas que fueron reunidos por la desgracia. O sea, pongámosle
víctimas de un vampiro, de víctimas de un hombre lobo. Recuerden dónde está ambientado esto. Pero hace un par de años atrás, podríamos decir unas par de temporadas atrás, en uno de los productos raciales salió Danfir. Pasa desapercibido. Pero si nos fijamos en los pequeños detalles, el hacha y el guante coinciden con los diseños que usaban Daphne y Gregor. El hacha de Gregor y el guante de Daphne. Y si nos vamos al texto del Danfir o Dhampir, hijos de vampiros y humanos. Aquí nos deja una gran cantidad de posibilidades, muchas posibilidades. Es hijo de Daphne. Eso ya lo dice su cabello castaño, sus diseños, todo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se originó este Danfir? Daphne se volvió vampiro. Daphne se enamoró de un vampiro. ¿Hubo algún tipo de otra relación ahí? ¿Qué pasó con Gregor? Gregor falleció. Gregor es el mentor de Dhampir. Hay tantas cosas que nos surgen y espero que si es que llega a salir otro de estos productos raciales, se logre terminar esta historia porque realmente está muy buena. Más encima así, con su coste 3, sube uno a la fuerza, o sea, va cambiando, mantiene los stats de su antecesor, podríamos decir, es muy curioso, pero es la versión mejorada, recuerden que es parte vampiro. Es de un daño directo, un aliado que también sube aliados, o sea, una carta bastante buena y cazador. Eso significa que mantiene su parte humana. Había una carta aquí que era vampiro de dragón. Este pudo haber sido perfectamente un cazador vampiro. Lamentable que dejaron de lado esa posibilidad. Hubiera sido muy interesante, de verdad. El ciclo de Caín. Hay dos historias que subyacen de Caín. Pero vamos a ver la primera que nos da a entender sus ilustraciones. Bueno, todo gracias. De partida tienen el mismo ilustrador. Pero si también nos vamos al tema de los textos que tienen sus cartas, ahí lo podemos analizar después poco a poco, pueden pausarlo, pueden verlo. Caín usa el yelmo, es el yelmo de él, si se fija el mismo diseño. El escudo hiperbóreo es de él, y si se fijan en la sombra, él tiene la ánima negra. Entonces, por diferentes motivos se ligan estas tres armas a la historia de Caín. Caín, el yelmo, el escudo y la espada. Faltaría nomás su caballo negro. Ahora, ¿cuál es la historia de Caín? Aquí sale que el Caín es el mismo de la historia bíblica, obviamente, o está basado. Entonces aquí va a venir la otra historia que tenemos, que esto ya está confirmado, pero el cómo todavía hay una laguna ahí. Caballero blanco y caballero negro se enfrentan. Caballero blanco gana, esa es mi parecer, renace como Caín de alguna manera y después vence al caballero blanco, este Caín reformado. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos que Caín y caballero negro son el mismo. Son el mismo personaje. Y esto se corrobora también con su texto. Sí, lo podemos leer. Literalmente, espíritu que vaga sin calma ni perdón. Adivinen con qué mito o qué parte de qué mitología judío-cristiana, guiño guiño, pertenece. Entonces tenemos que Caín y caballero negro son el mismo. Caballero blanco es vencido, por eso viene la tumba del caballero. Y bueno, aquí no se especifica, pero en algunas fuentes, tanto más que nada wikis y cosas así, se menciona que la tumba del caballero es del caballero blanco.
sea, es mitad cierto, mitad especulación. Pero no deja de ser una historia bastante interesante. Hay un par de cartas que pueden entrar más dentro del arquetipo, pero eh, esto es revisando los textos, revisando su historia más que nada. Y obviamente la lucha entre el caballero blanco y el negro. Es muy curioso. Otra relación, fíjense, el mundo gótico nos da mucha historia, es el golem sombrío y el golem normal. Y por último, lucha de golem, son los mismos. Curiosamente el mismo ilustrador también. Ahora la pregunta es, tenemos al invocador del primer golem y ¿cuál es el invocador del segundo? Del golem normal, porque el golem sombrío tiene su invocador, pero el golem normal. ¿Y qué está protegiendo el golem normal también? Preguntas que nos subyacen y que si encuentro respuesta puedo hacer otro video ahondando un poco más. Como ven, hay historias más que interesantes acá. Aquí viene mi historia favorita. Esto en parte se corroboraba con el tema de un álbum que hubo, el segundo álbum de mitos me parece, que salían con pequeñas curiosidades. Y aquí se señala que Lupo ataca a Armstrong y Armstrong se transforma en brazo fuerte. Ahora, ¿qué nos dice que son estas historias tan ligadas? Bueno, de partida, adivinen de quién es ese brazo que tiene Lupo. Dice, exacto, Armstrong. Armstrong todavía tiene su brazo, digo, el mismo brazo, el derecho. Ahora, Arms Strong, brazo fuerte. Literalmente hay un juego de palabras ahí. Es el lobo que tenemos acá. Y si se fijan, bueno, esto ya puede ser un tema de perspectiva que es el brazo, pero está confirmado que Armstrong, curiosamente, es lo mismo que brazo fuerte. Y sus textos nos dicen la historia. Me gusta la ilustración de Lupo. Salía en ese álbum que le estoy diciendo, me parece que es del 2003. Armstrong, literalmente un lobo arrancó mi brazo. Un lupo arrancó mi brazo. Encontrar mi fe y mi voluntad para combatir la abominación de la noche. Bueno, arrancó su brazo. Y después, nuevas destrezas afloran como retribución a las pérdidas de antaño. Su brazo sobre todo. Todo se compensa en la vida. El manco, Armstrong, sonríe a la luna. Es una historia totalmente cerrada. Así que... hermoso. Y me parece que Armstrong y Lupo les dieron habilidad en las colecciones nuevas. Voy a seguir revisando futuro porque en una de esas eso también nos da un poco de complemento. Tribunal. Otra carta que tiene una pequeña historia. Tribunal y tragedia. Esto se debe en gran parte a los mismos ilustradores que tienen un concepto. Pero si se fijan, no una historia que terminó bien. Para nada bien. Una historia simple también, pero triste. Y esto ya es una especulación mía, pero que Mortus y la bestia acechando son la misma carta, solo que es como una pequeña evolución. Yo solo lo digo por la forma de la carta. Bueno, mismo ilustrador, obviamente, Waldo Retamales. Pero la complexión, forma, color del cuerpo, ropa es muy similar. Tiene muchos detalles que son muy similares. Entonces la bestia acechando sería una entre comillas evolución de Mortus. Aunque Mortus entre comillas podría aparecer en muchas ilustraciones más. Aquí viene una curiosidad más que una historia. Escudo de vampiro y escudo del cazador tienen un detalle si comparamos los textos o lo que nos dicen.
Por ejemplo, escudo del cazador. Comencemos ahí. El símbolo dice una fe, un corazón, un destino. Unión en la fuerza. Raro. Porque ese escudo no tiene dos elementos, más de un elemento, que es un uroboros, una serpiente que se devora a sí misma. Ahora, ¿qué dice el escudo del vampiro? El símbolo dice: conócete y sé más feroz que ti mismo. Si ya se pudieron dar cuenta, la ilustración está cambiada. El escudo de vampiro es el que tiene el uroboros, y el escudo del cazador el que tiene obviamente la estaca, el martillo y el sol. Si es que además esa misma idea, ese mismo concepto lo dio la pista. Con esto estamos viendo que el mundo gótico nos da unas historias bastante interesantes. En Ragnarok no se encontraron muchas cosas, de hecho todavía sigo buscando, pero me llamó la atención el carro de Osberg, porque todo lo demás parecía falso, parecía como del mismo imaginario de los creadores de mitos, pero obviamente basado en la mitología. Pero el carro de Oseberg, él existe. Tienen un pantallazo que se han encontrado, además de una granja, como una tumba, un complejo, una cosa así. De hecho, había un Drácar ahí metido. Sí, en la foto sale también. Entonces, es curioso porque siempre en mito se da ciertas licencias, no se basa 100% en la realidad o en la mitología tal cual. Y aquí tenemos algo tangible de que sí está basado en eso, en mitología pura y dura. Yéndonos a Espíritu de Dragón, tenemos el Pakua Taishi. Esto me acuerdo que sí salía, no todo, pero te da la pista en ese álbum del 2003, para variar. A ver si alguien tuviera un scan. Bueno, no creo que llegue a muchas personas en este momento, pero si alguien tuviera un scan y me lo pudiera facilitar para recordar ese hermoso álbum. Como anécdota, yo cuando llegué y conocí este mundo, yo llegué a la tienda y preguntaba por las mini cartas, mitos y leyendas, porque eran unas cartitas chiquititas según yo. Y resulta que eran las láminas del álbum. No me culpen, recién estaba conociendo el mundo. Era muy chiquitito, muy chiquito. Bueno, Pakua Taishi. Uy, me salió bien chino. Los símbolos que tienen al medio son parte de los otros tótem de los elementos en este caso, que son Chen, Sun, Kan, Kien, Kun, Chen, Li y Tui. Y corresponden a muchos elementos como la tierra, el rayo, el agua, el fuego, el viento, el cielo. Entonces, como ven, cada una de estas ilustraciones, o por lo menos los signos elementales, están dentro de esta montaña, podríamos decir. Bueno, de ahí viene el tema del tai chi y todo. Hay mucho, bueno, hay toda una filosofía. Mismo caso con el ciclo de cartas que viene en el mismo espíritu de dragón de los estilos de pelea. Tenemos el puño borracho, tenemos los que son basados en los animales, el águila, víbora, mono. Si alguien ha visto Kung Fu Panda, ya sabemos que está la mantis, que está... Hay diferentes tipos de animalitos. Y todos se cubren acá. Como se puede ver, es un ciclo de cartas. Es como curioso que antes se le pusiera más empeño a estas subhistorias que tenemos, porque obviamente ninguno comparte, bueno, hay muchos que comparten rasgos como el del águila y el del tigre, pero fuera de eso es como si fueran diferentes escuelas. Y siendo sincero, el puño borracho no va a imitar a ningún animal, por eso se va aparte, pero es parte de las mismas artes marciales. Otra... Ay, se me fue ese. Ignore la parte de abajo. Es la de Viaje al Oeste. Faltan más personajes, pero ahí está Son Goku, que sería... Si alguien ha visto Dragon Ball Z, ya saben a lo que nos referimos.
Y buscando los posibles personajes me encontré con estas cartas, una reedición de Baje, que sería el Oolong, y esta otra carta que voy a seguir buscando porque no encuentro el símil todavía. Pero como ven, este es el mito, digo, la historia que en la que se basa el cuento, la historia original de Dragon Ball Z, de Dragon Ball, mejor dicho. O sea, literalmente es un Wukong, Son Goku. Es como, bueno, curiosamente es obvio. Pero ahí tienen el origen de esa historia y algunas cartas que todavía aparecen en ese ciclo que te tratan de contar. Por lo que se ve al hacer esas ilustraciones tan detalladas, significa que hay estas dos cartas del fondo debieron haber tratado de existir o en un concepto existieron. Quizás se descartaron. Uno nunca sabe. Pero muy interesante. Y tenemos el vencer sin luchar. En el ciclo de estas historias de samuráis y guerreros famosos hay una historia de Minamoto Musashi, que era un maestro de las tácticas de guerra y de guerra de espada. Y una de esas era hacer esperar a su contrincante hasta que él perdiera la concentración. Entonces, por lo que hay algunos registros, usó una técnica similar, pero se supone que Sasaki Kojiro, que el siguiente, el otro que está involucrado, ganó. Ahora, curiosamente, si nos vamos a la habilidad, si Minamoto Musashi porta dos katanas, su estilo de pelea era usar dos katanas para variar, es imbloqueable. Ahí se condice mucho con lo que era la historia real. Pero si nos vamos a lo que es Sasaki Kojiro, paga uno y destruye al aliado oponente que sea imbloqueable. Entonces, nos está incluso diciendo quién pudo haber sido el ganador en esa pelea. Cartas muy relacionadas. Y esa ilustración, en principio, nos da. Bueno, nos está. Bueno, la historia está basada en eso. Obviamente se tomaron sus licencias, pero como pueden ver, hay historia entre comillas real, porque eso se supone que pasó. Él podría ser más una leyenda, pero según el imaginario pasó. Y tenemos al gran Minamoto Musashi y Kojiro, que han sido representados en muchas obras de anime y de cine. Así que gracias por llegar hasta acá. Y como ven, esto fue un video corto. Voy a editar un poco ahora, así que para que se vea un poquito mejor. Y si esto funciona, vamos a seguir haciendo unos videitos más. Esta era una idea que tenía hace mucho tiempo y ahora al fin la logro. Así que si funciona la idea, podemos hacer hasta un remake para poder seguir abordando también lo que es primer bloque. Así que ahí vamos a ver cómo funciona todo esto. Nos vemos. Yo siempre vuelvo tono 2.